en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, que dice aquí, obviamente no podemos leer todo el capítulo, pero Lucas 21 habla de las cosas finales, lo que le decía hace un ratito, las cosas que pasarán en los últimos días, y dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estas palabras del Evangelio de San Lucas a mí me hacen recordar mucho al evangelista Jimmy Swaggart, porque siempre él hacía énfasis en esto. Obviamente él era eso, un evangelista, y era un observador de las cosas que estaban sucediendo a nivel mundial, y él siempre decía, pero cuando estas cosas comiencen a suceder, y ya han empezado a suceder, y entonces hacía una referencia de todo lo que él miraba por el mundo. Me sorprende porque Jimmy Swaggart tuvo el apogeo de su ministerio entre los años 70, quizás principios hasta los 90, unos buenos años de ministerio, y él miraba muchas cosas que ya anunciaban que estábamos en los tiempos finales. Nosotros, obviamente no hay nadie, ninguna generación aparte de nosotros que esté más cerca de los tiempos finales que nosotros, por obvias razones. No hay visitantes del futuro, ¿no? Somos nosotros los que vivimos los últimos tiempos, y hay una palabra que no había en el tiempo de Jimmy Swaggart. Esta palabra es la palabra la globalización. Eso todavía estaba en ciernes. De hecho, sí, ya había algunos movimientos en esos años, como la unificación de la Unión Europea. Ya empezaba a haber anuncios de la intención de establecer una sola moneda en Europa, y había también una intención que finalmente no se cuajó aquí en América con una moneda llamada Amero, que no funcionó. Pero son los intentos del enemigo de establecer un plan. Y esta palabra de la globalización no parece una palabra religiosa. Realmente es una palabra aunque tiene un amplio espectro porque se aplica para muchas cosas, sin embargo tiene más connotación económica. Le diría en palabras sencillas que este término de la globalización habla de la internacionalización del comercio o del entrelazado mundial de la economía, es decir, juntémonos y hagamos algo. En palabras sencillas, la globalización es la unión mundial de fuerzas. Los promotores de la globalización lanzan este tipo de invitaciones en el ámbito económico. Acuérdese, dicen ellos, abramos nuestras puertas, entrelacemos nuestras manos, dejemos a un lado el pensamiento individual, ese encasillado individualista, y vayamos en una misma dirección y con un mismo propósito. Sin embargo, nosotros que conocemos las Escrituras, cuando oímos estas palabras, vayamos en una misma dirección y con un mismo propósito, es allí donde se nos prende la luz y decimos, a ver, espérenme, ¿en qué momento esto que es un movimiento económico se convierte en una señal de los últimos tiempos? Porque nosotros estamos mucho más preparados que quienes no conocen las Escrituras para percibir todo lo que está pasando. Así que toda vez que hay un llamado a una unificación de fuerzas, toda vez que hay una convocatoria a una unificación de fuerzas para lograr un propósito, uno tiene que mirar, todo esto tiene que ver con la preparación del ambiente para la venida del anticristo. El anticristo vendrá a raíz de eso. Aunque nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo, sabemos que cada vez más los gobiernos están funcionando de manera entrelazada.
hasta que un día el gobierno se entregará a una sola persona. La Escritura dice que ese individuo es el anticristo. Se le entregará poder y autoridad. Y entre muchas cosas que sucederán cuando el anticristo esté en el gobierno, dice la Escritura en Apocalipsis 13, 17, y es ahí donde se junta ese concepto, porque dice: va a haber un tiempo en el que nadie de nosotros podrá ni comprar ni vender si no tiene la marca o el nombre o el número de la bestia. Va a haber un momento en que el mundo funcionará así, bajo una globalización otra vez, pero totalitaria, dictatorial. Vemos un poquito lo que está pasando en Venezuela como un ejemplo de lo que al final, aunque no nos guste, pasará a nivel mundial. Y entonces vendrá ese mandamiento de arriba, primero a través de autoridades medianas, después de autoridades mayores hasta naciones, pero en realidad sabemos que eso viene de arriba, de un ataque espiritual. Dice el apóstol San Pablo: nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Todavía hoy nosotros podemos manifestar nuestra inconformidad, todavía podemos intentar detener cierto tipo de leyes, por ejemplo, que se tratan de establecer a través de reunir personas. Nosotros lo estamos haciendo en nuestro grupo de pastores. Hay una convocatoria de firmas que se están llevando ante la Cámara de Diputados para frenar las iniciativas que atentan contra la familia. Para serle honesto, sí ha habido apertura para ir a la Cámara de Diputados, pero yo miro el panorama en una perspectiva global y lo que veo es que la lucha es infructuosa, que poco podemos hacer. Con todo el dolor del corazón les digo a mis amigos, tarde o temprano esas iniciativas van a pasar, todo eso va a pasar. Todavía podemos, decía, manifestar nuestra inconformidad y convocar gente y tratar de luchar, pero un día esto será tan fuerte que nadie de nosotros podrá hacer lo que desee. Todo se podrá hacer por decreto, o se tendrá que hacer por decreto, o usted podrá hacer lo que desee, pero con la disposición a pagar las consecuencias. Estamos viviendo tiempos terribles, finales. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué debe hacer la iglesia? Dice, debe erguirse. Es decir, no vamos a agacharnos ante el panorama, debemos erguirnos y levantar nuestras cabezas, porque aquí hay una información dual. Es decir, todo esto de los últimos tiempos anuncia la manifestación del anticristo, pero a la vez la venida de Jesús. Entonces tenemos que ver las dos cosas juntas, porque no pueden separarse. De hecho, a mí me da mucho coraje, me duele cuando miro lo que está pasando, los eventos de naciones, las confrontaciones de naciones o las situaciones de individuos, como lo que pasó, parece que en Nueva Zelanda, o lo que pasó antier en Brasil, este joven que entró y asesinó a muchos muchachos y se hizo un relajo. Pero ¿qué dice la Biblia? Yo no quiero eso. Pero dice la Biblia, Mateo capítulo 24, versículo 6 en adelante, y como dije ahorita, Lucas 21, 9 en adelante, van a oír de guerras y rumores de guerras, van a oír de terremotos y hambrunas y pestes y grandes señales en los cielos. Las señales de los cielos pueden ser de muchas maneras,
Pero una de estas, usted supo, el domingo pasado parece que se cayó un avión de Ethiopian Airlines, que lo primero que pensó la gente fue, se cae un avión en África porque es un avión de los más viejitos, pero no, realmente este Boeing 747, si no recuerdo mal el número, es el más reciente de los aviones, el mejor equipado, la mejor tecnología, y de manera que pone en shock a toda esta asociación, con pérdidas millonarias, porque la mayoría de las naciones suspenden sus vuelos con esos aviones por temor, y entonces hay señales en los cielos, es decir, para los que están preparados y miran todo con corrección, miramos inclusive esto: vendrá como señal de los tiempos. ¿Qué es lo que se suscitó como consecuencia? Pavor. La gente tiene miedo. Entonces, los que tenían vuelo para viajar al otro día por la mañana, todos suspendieron sus vuelos. Nadie se quiere subir a un avión. Nosotros debíamos tomar un vuelo, y yo conozco la palabra de Dios, y yo sé a dónde voy si muero, pero tenía miedo de tomar ese vuelo. Si este avión con tanta tecnología se cae, pero verán guerras y rumores de guerras, terremotos, hambres, señales en los cielos. Y todo esto llega de una manera inmediata a nosotros. Por esa razón las televisoras están perdiendo su impacto en la sociedad, porque cuando ellos anuncian hoy a las 9 de la noche lo que pasó, todos lo sabíamos al minuto de que pasó. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos anuncian que tenemos un beneficio mundial. No sé cuál, casi no los anuncian, hay pocos y lo sabemos todos y nos regocija, pero nos anuncian los desastres mundiales, y eso hace que, como todo el mundo se entera, todo el mundo viene abajo en su entusiasmo, a pesar de que no tenga una implicación inmediata. Es probable que yo nunca he volado un avión y quizás nunca lo haré en el resto de mi vida, y sin embargo tengo temor. ¿Por qué? Porque el enemigo, eso es lo que quiere. Quiere que toda la sociedad viva bajo temor. Pero dice la Escritura en Romanos capítulo 8, pero vosotros no habéis recibido el Espíritu de Dios o el Espíritu de adopción para estar en temor, sino que han recibido el Espíritu para que puedan clamar: Abba, Padre. Un Espíritu que les da la virtud de relacionarse con Dios y darles gozo. Pero ¿cómo escapar? Porque es verdad que la globalización lo que está logrando es que un consorcio se junte con otro y unen fuerzas y se vuelven poderosos, y obviamente las bolsas de valores se crecen. Pero ¿qué pasa con las tienditas de la esquina? ¿Qué pasa conmigo que abro un taller mecánico, cuando hay empresas que ofrecen los servicios los mismos a un costo 50% menor que el mío? Las instituciones bancarias reciben informes de las microempresas mayormente, con la imposibilidad de mantener sus responsabilidades financieras. Esto no tiene que ser privativo del inconverso. Inconversos y creyentes se presentan en las instituciones bancarias para declararse: lo siento, yo no puedo con esto. Todos los consorcios que se unen para crecer, pero nadie crece si otro no decrece. Dijo Juan: es necesario que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Él crezca, hablando de Jesús. No puedo quedarme igual. Yo no puedo estar a la par con Jesús.
tengo que disminuirme para que Él crezca. Este principio aplica en todos lados. Si los consorcios se unen, entonces las micro y medianas empresas empiezan poco a poco a declararse imposibilitados. Yo les platiqué ya hace un tiempo de un par de personas. Estábamos hospedados en otra ciudad cuando salió en la televisión. Se suicidan 2 personas porque dejaron una carta diciendo que no podían enfrentar su responsabilidad financiera y se lanzaron tomados de la mano de un puente en la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente? ¿Cómo mirar este panorama? Dice la Escritura: cuando estas cosas comiencen a suceder, que es el principio de dolores, vamos a mirar que obviamente la sociedad camina cada vez más hacia una descomposición. Pero nosotros tenemos que mirar lo positivo. Cristo Jesús regresará, dice la Escritura, con poder y gloria. Este trabajo del enemigo no es algo nuevo. Existe desde hace mucho tiempo, y en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 1 dice, versículo 13, Proverbios 1:13 dice: hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Esto habla de la globalización. ¿Y por qué sabemos que es mala? Porque dice el versículo siguiente: hijo mío, no camines con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque este clamor por esta asociación hace que sus pies corran hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Ahora, esto que está pasando en el mundo también está tratando de infiltrar a la iglesia. La iglesia no puede sustraerse de su carácter social, por más que lo deseemos. Ha habido hermanos que han propuesto: vayámonos a un lugar y construyamos un lugar de puro cristiano, pero no es posible. Tendríamos que salir al Piticó a comprar, tendría que venir el gasero y etcétera. Es imposible. Entonces no podemos sustraernos, y esta globalización está empezando de hace un tiempo a notarse, aunque ha tenido figura, ha tenido representatividad en todo el tiempo y en toda la historia. Últimamente la hemos visto que toma nombre, y el nombre que toma en el ámbito cristiano es ecumenismo. Y nosotros tenemos que estar atentos para discernir cómo es que esta asociación o estas asociaciones se apegan a esto. Regresamos a la declaratoria que decía que hacen los promotores de la globalización. Unámonos, dejemos ya el individualismo. En el ámbito espiritual sería cristianos. Unámonos, dejen el pensamiento retrógrada de una iglesia individualista, de una iglesia separatista, y persigamos aquello que nos une. Tengamos todos una sola bolsa en los términos espirituales. Tengamos todos una sola dirección. Y esto está pasando mayormente por una convocatoria del Vaticano. Lo malo es que muchos no lo disciernen. Ahora, estamos hablando de los términos macroespirituales. Ahorita igual hablábamos de los términos macroeconómicos. Los términos macroeconómicos son los primeros que se asocian y conocen y mueven y afectan a los microempresarios. En los términos espirituales o macroespirituales, los grandes líderes espirituales se reúnen, saben, convocan y destruyen al cristiano individual, que no sabe discernir lo que está bien y lo que no. Porque las convocatorias no vienen diciendo: vengan, queremos destruir lo que Cristo ha hecho. No, vienen diciendo: vengan, ¿qué dice la Biblia? Juan 17,
quiero que todos sean uno. Jamás van a decir el plan que hay detrás, ¿verdad? Dice, queremos que sean uno. Pero nosotros que somos listos, miramos, ¿cómo podríamos nosotros comulgar, en el caso de la convocatoria de la Iglesia Católica, con la idolatría? ¿Cómo podríamos comulgar con alguien que busca llegar al reino de los cielos por otra puerta? Porque dice la Escritura en el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 9, ¿qué dice? Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cómo podemos comulgar? Pero la resistencia de muchas iglesias está siendo vencida, cada vez más y más y más, apegándose a este tipo de convocatoria. ¿Qué dijo el apóstol San Pablo? Dios tiene un deseo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 y 5. Este es el deseo de Dios. Desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ok, entonces, ¿cuál es la verdad? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuál es la bandera, sin embargo, de estos señores? No hablan de una unidad doctrinal ni nada. Ellos dicen, lo que buscamos es la paz. Paz. Ahora nosotros decimos, ¿realmente es paz o debería ser Cristo? ¿Realmente estamos llamados a buscar la paz a cualquier precio? ¿O estamos llamados a seguir a Cristo a cualquier precio? Piénselo por un instante. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Cristo a cualquier precio, no la paz a cualquier precio. Es ahí donde difieren los espíritus. Estas convocatorias son: buscamos la paz, queremos la paz a costa de lo que sea. Y nosotros decimos, no, nosotros queremos a Cristo a costa de lo que sea. Déjenmele un ejemplo práctico. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, este es un tema que, pues, ¿por qué lo menciono? Porque todo el mundo lo sabemos. Dice, las personas que son afeminadas y los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios. Eso es enfático. Ahora, ¿juzgamos nosotros a los homosexuales? ¿Rechazamos por completo a los homosexuales? Piénselo. No. Lo que nosotros tratamos es que toda persona... Ahora podemos tocar los diferentes delitos que menciona el apóstol Pablo, pero en este caso este es el que está permeando en la sociedad del día de hoy. Lo que deseamos es que estas personas se sientan amadas con el proceso de restauración que Jesús hizo de cualquier persona que cometió cualquier pecado. Es decir, el Señor tiene poder para librar del pecado de la homosexualidad a una persona, tanto como librar de cualquier otro pecado a cualquier persona. Conclusión: no consideramos al grupo de los homosexuales como personas a quienes no hemos de evangelizar. De hecho, los buscamos porque queremos que ellos conozcan a Cristo. Extendemos nuestra mano a un homosexual, lo mismo que a un alcohólico, para decirle: venga a Cristo y cambie.
Esa es la clave. No puede sostener ese mismo estilo de vida. El amor que usted siente por esa persona no es una forma de amor aceptable ante los ojos de Dios. Porque eso es lo que proclaman, ¿no es cierto? Todo el tiempo dicen, pues yo no sé cómo me enamoré, dice, como esa canción de Pablo Milanés, ¿verdad? ¿Cómo fue? Yo no sé decirte cómo fue, pero me enamoré. Pues no es una forma de amor aceptable. En los términos de la religión, tampoco nosotros condenamos a las personas que están bajo el cobijo de la Iglesia Católica. Tampoco. Lo que condenamos es su doctrina. Porque ¿sabía usted que el libro de Isaías capítulo 44 es igual en todas las Biblias? Incluyendo Nácar Colunga y la Biblia de Reina Valera y de las Américas, y todas tienen lo mismo. El problema es que no la leen objetivamente. ¿Qué dice? Así que no es que desechamos a las personas que están bajo el cobijo de la Iglesia Católica, sino les invitamos a que ellos conozcan lo que dice Pablo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La Iglesia necesita tener bien claro su propósito y mantener el balance, porque nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Dice la Escritura en Lucas capítulo 15 que el Señor se sentaba a comer con la gente, pues en ese tiempo con la gente más despreciable. Y dijeron ellos, versículo 2, los fariseos y los escribas murmuraban y decían, recibe a los pecadores. Yo quiero preguntar, ¿quién de nosotros aquí? Pues miren, espero ser claro con esto. No era un pecador cuando vino a la iglesia. ¿Quién? Que levante la mano. Que realmente no pisó el suelo porque caminaba sobre las nubes. ¿Hay alguien aquí? Qué bueno que no levantó la mano, porque si la levantó, capaz que le cae un rayo por blasfemo, ¿no? Todos llegamos como pecadores. Dice, mire, recibe a los pecadores. O sea, a Jesús lo condenaban porque él recibía a los pecadores. Pues, ¿qué querían? Y dice, y no solo eso, sino come con ellos. Ahora, ¿significa eso que Jesús avalaba el pecado de esas personas? Obviamente no. En el Evangelio de San Juan capítulo 8 dice que él tuvo que hablar con una mujer a la que habían encontrado en pecado. Obviamente a esa pobre señora, pues sí la encontraron en pecado, no era una mentira. Pero había una clara intención de los que la trajeron de destruirla. Y Jesús le dijo a esta mujer, vete. Solamente le dio una indicación. ¿Cuál fue esa indicación? No peques más. Vete y no peques más. ¿Sabe cuál es el problema de la infiltración que se hace en la iglesia hoy? Esas personas están buscando que una lesbiana, que un homosexual asista a la iglesia y se quede como está. Así está bien, es buena persona, le echa muchas ganas a todo, y la Biblia dice que no. Un artículo salió en una revista cristiana esta semana pasada que decía, el título decía así: si Jesús viviera en estos días, él casaría a los homosexuales. Y lo increíble, cuando usted empieza a leer el artículo, dice, ¿cómo es posible? Pero le decía, por ahora todavía podemos manifestar un poco de inconformidad en lo que está pasando, pero un día no se podrá. Y hay cosas que son cíclicas. De repente hay cierto auge de ciertas autoridades y gobiernos que de repente no soportan que un creyente se pare frente a ellos. En el libro de Daniel hay esta historia, capítulo 3.
Dice la escritura que Ananías, Misael y Azarías, mejor conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, malamente, porque sus nombres correctos eran Ananías, Misael y Azarías. Nabucodonosor les cambió a Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel. Estaban en una situación en el gobierno en el que les dijeron: van a tener que adorar a una imagen, se tienen que inclinar y rendirle pleitesía. Y ellos dijeron no. Bueno, pero el problema es que es un decreto de gobierno, lo tienen que hacer. Y ellos dijeron no. Bueno, y los trajeron delante de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué él usó esos nombres? Porque él se los había puesto, o porque era cuestión de ellos. Les pregunto, ¿son conscientes de que yo tengo la autoridad para matarlos si ustedes no adoran la imagen? Y la respuesta de ellos fue sí. Sí somos conscientes. Otra vez regreso a esa sentencia: la paz a cualquier precio o Cristo a cualquier precio. Y entonces le dijeron ellos: mire, rey, capítulo 3, versículo 16, ni siquiera tenemos que darle una respuesta acerca de este asunto. Vea la fe de estos muchachos. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ahora yo le suplico que preste atención a las palabras. Puede. Él puede. Y luego declaran: y de tu mano nos librará. Hasta ahí leen muchos cuando están en un problema, hasta ahí se quedan, pero nunca leen lo que sigue. Solamente 5 letras. Dice: ¿y si no? Es decir, yo voy a permanecer con Cristo, aunque soy consciente que tú puedes matarme y que probablemente Dios no me salve. Yo sé que Dios puede salvarme, pero es probable que Él decida no salvarme. ¿Lo vio? Cristo a cualquier precio. No la paz a cualquier precio, sino Cristo a cualquier precio. Si el Señor no hiciera la obra a mi favor, quiero que sepas, oh Rey, que de todos modos me quedo con Cristo. Y no te sirvo ni a ti ni a tus dioses, ni adoraré la estatua que has levantado. Es Cristo a cualquier precio. La gran mayoría de las personas determina paz a cualquier precio. Me uno con los que no quieren ser vituperados. Pero nosotros decimos: saben, yo me quedo con Jesús, aunque quedarme con Jesús a veces implica soledad y vituperio. Cristo a cualquier precio. Estos jóvenes se pararon firmes y obviamente encararon al rey, y el rey se molestó y les dijo: ¿saben qué? Calienten el horno. Y avientan a los 3 al horno, que ustedes conocen la historia que dice: estaba tan caliente el horno que se murieron los hombres que los empujaron a ellos. Es decir, de entrar al horno, ¿los libró Dios a estos 3 hebreos? ¿De entrar al horno los libró Dios? No. Los libró dentro del horno, pero no de entrar al horno. Y ustedes van allá y demuestran públicamente. Porque una cosa, mis amados hermanos, es decir: yo daría mi vida por Cristo. Otra cosa es darla. Ya nosotros decimos: yo por Cristo todo. Cuando le empiezan los palazos, entonces dice: no, mejor me hago del otro lado.
A veces, a lo mejor en aras de la prudencia o de qué sé yo. Una cosa es quien dice yo daría mi vida por alguien, y otra cosa es darla. Así que el Señor permite que estos jóvenes ellos dicen, nosotros estamos dispuestos a todo. Y dijo el Señor, ok, entonces van. Y ellos vieron cuando los jóvenes que los empujaron murieron, así que estuvieron en un punto crítico. Pero ¿qué dice la Escritura? El Señor hizo la obra, de suerte que de repente dijo el rey, oigan, ¿cuántos lanzaron al horno? Pues lanzamos 3. Entonces, ¿quién es el cuarto que yo veo? Y dice la Escritura, y era Jesús. Era el Señor librando a estos jóvenes, pero no de pasar la prueba, sino dentro de la prueba. Cristo Jesús a cualquier precio. Su palabra es la clave. ¿Qué dice Él en su palabra? Tomaré su palabra como algo puramente histórico. La Biblia, hermanos, la Biblia ha sorprendido a miles con sus historias, porque la Biblia históricamente es un libro precioso. También se puede leer desde el punto de vista profético. ¿Cuánto nosotros miramos que Jesús profetizó y que luego se cumplió? Isaías tiene cantidad de pasajes que se cumplieron en la vida de Jesús. Jesús mismo dijo, el Señor me encargó que yo predicase a los enlutados, y hablando del libro de Isaías. Así que podemos leerla y maravillarnos, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué tremenda! La Biblia es proféticamente perfecta. Nada se le pasa, todo se cumple. O podemos leerla como la palabra autoritativa de Dios para nosotros. Así que yo me levanto hoy por la mañana y tomo una decisión. La decisión es: voy a cometer un delito. Póngale el nombre que le guste. Entonces, antes de eso, abro las Escrituras y encuentro que ese es un delito, obviamente, y que la Biblia reprueba. Para el que lee la Biblia como una autoridad sobre su vida, lo lee y dice, oh, no haré este delito, porque pues la Biblia dice que no. Entonces yo me niego, yo permito que la palabra de Dios gobierne mi vida. De hecho, existen muchos maestros de la Biblia que no leen la Biblia de esa manera, sino simplemente desde un punto de vista apologético. Es decir, les gusta la discusión. Pero dice el apóstol San Pablo, yo te voy a encargar algo, que no te involucres en estos argumentos y palabrería que a nada bueno llevan. No lo hagas. No sabemos la Biblia, hermanos, para discutir. No la sabemos para eso. No se involucre en una discusión, en esos argumentos. ¿Para qué sabe la Biblia? No sabemos la Biblia para discutir, sabemos la Biblia para obedecerla. Todo aquel que utiliza la Escritura para discutir, obviamente usted sabe que no está caminando bajo el Espíritu de Dios. Oh, si tan solo pudiéramos creer como creyeron los discípulos, dicen algunos, ¿verdad? Todo lo que Él dijo. Pero ¿saben qué? No es así realmente. Los discípulos tuvieron tanta oportunidad de creer como nosotros, tuvieron tantas cosas que ver como nosotros. No hay diferencia. Aunque nosotros creyéramos que sí, porque dice la Escritura que los discípulos vieron cuando el Señor Jesucristo multiplicó un poquito de peces y panes para alimentar a muchas personas. En un caso 4,000, en un caso 5,000. Y dice la Biblia, contando solamente los varones, las mujeres y los niños aparte, a lo mejor 10,000. ¿Se imagina usted mirar a esos
peces y panes duplicarse y duplicarse y duplicarse, usted pensaría, la fe de los discípulos estaba por los cielos. Pues dice la Biblia que no. Después de mirar esos milagros, más adelante los discípulos volvieron a tener problemas con su fe y fueron confrontados por el Señor Jesús diciéndoles, hombres de poca fe, y tenían problemas con confianza en Jesús, al grado que tristemente dice la Biblia, en el día que Jesús fue crucificado, ¿cuántos estaban con él? Ni uno. Esos hombres de mucha fe no estaban allí. Pero dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, que el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su palabra es verdad. Hebreos dice que su palabra es como una espada, es una palabra viva y eficaz. Si nosotros leemos su palabra y la aceptamos como autoridad, entonces ella nos va a transformar por completo y puede poner nuestra fe a la par o mejor que los discípulos. Espero que no le suene a usted blasfemo, pero yo sí conozco discípulos hoy que ante la encrucijada de sus vidas no huyeron como Pedro. Uno de estos precisamente es Paul Varghese, ¿te acuerdas? Este indio que les platico, que no es hindú, que hindú es la religión, indio es la nación. Este indio, pastor, fue denunciado por unos vecinos como un predicador molesto. La policía vino y lo tomó preso al pastor Paul Varghese. Pero lo que ellos no sabían es que él había pedido a Dios practicar un ayuno de 21 días. Y le dijo a Dios, Señor, por favor, ayúdame a discernir si debo ayunar 21 días. Y le preguntó a su esposa, y su esposa le dijo, no debes ayunar 21 días porque, según dicen, el cuerpo sin tomar agua y sin tomar alimentos durará cuando mucho como 7 días. Entonces no debes ayunar 21 días. Él hablaba 21 días sin nada. Pero en eso que pasó, lo que pasó, la policía llegó a su puerta y le dijeron, Pastor Paul Varghese, usted ha sido denunciado como alguien que molesta a la gente. Él dijo, eso no es verdad. No nos importa. Lo agarraron preso y se lo llevaron. Y le dijeron, va usted a quedar encarcelado. Lo pusieron en una como jaula durante 21 días. Fue su sentencia. Cuando le leyeron la sentencia que iba a estar encerrado 21 días sin darle de comer, entonces él dijo, mi esposa se equivocó. Y le pasó como Pedro, ¿verdad? Que se dijo, no te puede pasar esto. Y entonces dijo él, le mandó decir con alguien a su esposa, es Dios, estaba cerrada, debo ayunar 21 días. Lo encerraron sin agua, sin comida, 21 días. Y cuando esperaban que muriera, él salió fortalecido porque Dios lo había sostenido. Eso es impresionante. ¿Saben? Necesitamos saber que sí podemos hacer frente a todo este movimiento que el enemigo está haciendo, aunque nuestra oposición no puede ser física. Es difícil oponernos físicamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Dice la Escritura, Éxodo capítulo 17, vino Amalek y peleó contra Israel. ¿Sabe usted que Amalek es tipo del pecado y la carne? Y entonces dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear, y yo voy a estar allá en la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y así lo hizo Josué, peleando contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur estaban allá en el monte. Y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Estoy leyendo Éxodo 17:8 en adelante. Mas cuando él bajaba su mano, Amalek
prevalecía. Es decir, ¿saben qué? Si dejamos de orar, el enemigo va a tomar mayor terreno. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar en la confianza que nosotros no somos fuertes. Jesucristo es más fuerte. Amalek es un tipo de la carne y del pecado. La globalización prepara el camino para el anticristo, y la única manera de resistirlo es en oración. Así que dice la Biblia que Moisés levantaba sus manos, pero se cansaba y las bajaba, y empezaba a ser derrotado Israel. Entonces, versículo 12, Aarón y Hur entonces sostuvieron sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo firmeza. ¿Saben de qué está hablando aquí la Biblia? De una célula de oración. No de una célula de pláticas, de una célula de oración. Orar de verdad y buscar el rostro de Dios. Y entonces empezó a sostenerse la victoria. No es que no había victoria, es que se sostenía la victoria, porque el enemigo estaba fuerte. Mateo capítulo 18, les digo otra vez, que si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Está muy fuerte, está cada vez más fuerte, al grado que no podemos externar nuestras opiniones sin ser juzgados. Pero lo que tenemos que hacer es orar. Y yo le pregunto, ¿significa que Dios no puede cambiar las cosas sin nuestras oraciones? No. Dios puede cambiar las cosas aún sin nuestras oraciones. Pero yo no sé por qué el Señor decidió voluntariamente depender para muchas cosas de nuestras oraciones. Es algo que usted y yo quizás nunca vamos a entender, hermanos. Porque usted puede mirar a un hijo suyo, especialmente los que tienen hijos chiquitos. Usted mira a un hijo suyo y lo ve sufrir. ¿Y cuánto espera usted para extenderle la mano? Nada. Usted va como loco, ¿verdad? Y a ayudarle. Pero Dios no actúa así. Dios lo ve a usted sufrir, y si usted no es una persona de oración, Dios lo deja sufrir. Dios nunca va a meter la mano, porque Él decidió voluntariamente quedar supeditado a nuestras oraciones. Le pregunto, ¿cuántas veces el hijo pródigo fue encontrado por su papá? ¿Cuántas veces lo fue a buscar el papá? ¿Cuántas? Ninguna. Nunca. El hijo pródigo se fue por su voluntad. Pero dice la Biblia, cuando estaba allá, un día volvió en sí, le regresó la cordura y dijo: regresaré a la casa de mi padre. Y el papá de inmediato lo recibió. Pero ¿qué pasó? Dios permite que nosotros pasemos por ciertas cosas, y si usted no le clama a Dios, si usted no le pide, Él no lo hará. Hay una parte de Mateo capítulo 9 que a mí, por cierto, me intriga mucho. Dice Mateo capítulo 9 versículo 37, dijo el Señor: de verdad les digo una cosa, la mies es mucha y hay muy pocos obreros. Entonces voy a mandar muchos obreros a que arreglen lo de la mies. ¿Sí? No. ¿Qué dijo? Oren para que el Señor de la mies envíe obreros a la mies. Dependo de ustedes, que ustedes oren, que ustedes clamen. Pero ¿por qué? Si estás viendo los campos blancos para la siega, ¿por qué no lo haces? Porque yo, diría Dios en esta lógica,
Lo decidí. Decidí esperar a que ustedes oren, a que ustedes clamen, a que ustedes busquen mi rostro. No lo haré de otra manera, aunque puedo. Yo puedo despertar a varios soldados en la fe y decirles: vamos, vayan a ese lugar y prediquen el evangelio, pero no lo harán. Por eso la gran interrogante del evangelio de San Lucas es: pero cuando venga el Hijo del Hombre aquí, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta que nosotros tendríamos que colocar allí es: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará que yo tengo fe? ¿Hallará que yo respeto su palabra como es? ¿Hallará que yo oro con confianza que Él va a mover su mano a mi favor? ¿Hallará Él que yo decidí seguir a Cristo a costa de lo que sea? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará que mantenemos la fe que se nos enseñó? Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: yo me sorprendo de que tan pronto ustedes se hayan dejado fascinar. Manténganse firmes en la fe que les fue enseñada, fieles al Señor Jesús. Hermanos, si algunos de ustedes están pasando los resultados de la globalización, la unificación, le decía, de los consorcios con el consabido dolor de los microempresarios, aguante firme. Usted no es el único. Aguante firme. No cambie su fe en Cristo Jesús por un plato de lentejas. Parémonos firmes hasta el final. Después de todo, dice la Escritura, el apóstol Pablo dice a Timoteo: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. No seamos arrastrados por la corriente de este mundo. Cristo a cualquier precio. Cristo sobre todas las cosas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te amamos.